¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño inconveniente puede cambiar por completo el curso de varias vidas? Imagina a Michael Jordan, 6 veces campeón de la NBA, multimillonario y leyenda viva del deporte, al ser informado de que su cómodo asiento de primera clase fue reasignado por error. Para un hombre de casi 2 metros de altura, estar confinado en un estrecho asiento de clase turista no solo es incómodo, sino casi inhumano. ¿Qué sucede cuando el mejor atleta de todos los tiempos se ve obligado a sentarse junto a un chico de 15 años que carga con el peso de sueños mucho mayores que sus circunstancias? ¿Qué podría estar pasando por la mente de Jordan al vislumbrar las páginas arrugadas de un examen de admisión a la universidad que podrían forjar el futuro de ese chico? ¿Y si este error en el sistema no fuera un error en absoluto? La tormenta que forzó su aterrizaje de emergencia parecía el fin de las esperanzas de Marcus Wilson. ¿Y si solo fuera el comienzo de algo extraordinario? ¿Por qué el director ejecutivo de una importante aerolínea acompañaría personalmente a Michael Jordan a un gimnasio abandonado en un pequeño pueblo durante una tormenta devastadora? Hoy descubrirás cómo un asiento reasignado, una tormenta inesperada y un joven con un talento extraordinario se entrelazaron en una historia que nadie podría haber predicho. ¿Y por qué, 6 meses después, el mundo de los negocios y el deporte se transformaría gracias a una alianza surgida de lo que parecía el peor momento en la vida de 3 desconocidos? Prepárate para descubrir por qué, a veces, nuestros mayores desafíos nos conducen a nuestras mayores oportunidades. Michael Jordan se ajustó la corbata de seda negra mientras caminaba por el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Atlanta. Las largas piernas que durante tantos años habían desafiado la gravedad en las canchas de baloncesto ahora lo llevaban con una mezcla de cansancio y determinación por la concurrida terminal. 3 días consecutivos de eventos benéficos le habían pasado factura. Sonrisas forzadas para fotos, apretones de manos con ejecutivos, discursos motivacionales para niños desfavorecidos. Todo formaba parte de su compromiso con la fundación que llevaba su nombre. El sudor acumulado durante el día se le pegaba a la camisa blanca de vestir en la ancha espalda. Las profundas ojeras delataban el cansancio, e intentó esconderse tras sus gafas de sol. Un hombre de negocios pasó junto a él, lo reconoció al instante y le ofreció la mano. El señor Jordan, qué honor conocerte. Mi hijo es tu mayor fan, exclamó el desconocido emocionado. Agradezco la amabilidad. Michael respondió automáticamente, ofreciendo una sonrisa que no le llegó a los ojos. Siempre es un placer conocer gente que siguió mi carrera. La puerta de embarque a Charlotte estaba abarrotada de pasajeros cuando Michael llegó 15 minutos antes de la hora de embarque programada. A pesar del cansancio, mantuvo una postura erguida y el andar característico que lo distinguía entre la multitud. Con un traje a medida que ocultaba parcialmente su imponente estatura de 1,98 metros, atraía miradas discretas y ocasionales susurros de reconocimiento. Las manos grandes que antes manejaban la pelota naranja con precisión quirúrgica ahora sostenían un pequeño fajo de cartas que no había tenido tiempo de leer durante sus compromisos. Cartas de niños ayudados por su fundación, informes financieros y algunas invitaciones a nuevos eventos benéficos. Michael respiró hondo, anticipando el vuelo de 2 horas como una oportunidad para finalmente descansar en su cómodo asiento de primera clase, lejos de las peticiones de selfies y los que le pedían autógrafos. Pasajeros del vuelo 423 a Charlotte, Carolina del Norte, ahora comenzaremos el embarque para pasajeros de primera clase y prioritarios, anunció el auxiliar de puerta por el micrófono. Gracias a Dios, murmuró Michael para sí mismo, levantándose de su asiento en la sala VIP. Necesito desesperadamente esas 2 horas de paz absoluta. Mientras le entregaba su boleto al portero, Michael notó algo extraño. La joven empleada miraba repetidamente del boleto a la pantalla de su computadora. Frunció el ceño con preocupación y concentración. Sus dedos tecleando rápidamente varias combinaciones de teclas, pero antes de llamar discretamente a un supervisor, ambos hablaron en voz baja durante unos segundos, lanzándole miradas nerviosas. La supervisora, una mujer de unos 50 años con una placa que indicaba 25 años de servicio, se acercó a él con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación profesional. El señor Jordan, parece que hemos tenido un problema con tu asiento, dijo, evitando el contacto visual directo mientras continuaba. Al parecer, hubo un error del sistema y tu asiento de primera clase ha sido reasignado. ¿Reasignado? ¿Cómo que reasignado?, preguntó Michael, con una voz grave que reflejaba más cansancio que irritación. Mi equipo reservó este vuelo hace semanas.
La fila detrás de Michael comenzaba a crecer mientras la supervisora intentaba explicar la situación. Sus dedos ágiles volaban sobre el teclado de la computadora mientras buscaba desesperadamente una solución. El sistema mostraba el vuelo completamente lleno, sin posibilidad de reasignación a primera clase. Michael observó los movimientos nerviosos de la mujer, el creciente rubor en sus mejillas mientras explicaba que el único asiento disponible era en clase turista. Una parte de él quería protestar, exigir el trato que su reserva le garantizaba. Pero algo en la expresión genuinamente mortificada del supervisor lo hizo reconsiderar. Años de fama le habían enseñado a discernir entre los percances genuinos y la indiferencia intencionada. Pensó en cuánto tardaría en solucionarlo, en las docenas de personas esperando para embarcar, en la posibilidad de perder el vuelo. Su cuerpo exhausto pedía a gritos cualquier asiento, cualquier oportunidad de cerrar los ojos unas horas. Señor Jordan, lo entenderé perfectamente si prefiere esperar al siguiente vuelo. Podemos organizarlo todo para que, empezó el supervisor, claramente anticipando una queja. Eso no será necesario, interrumpió Michael, tomando la nueva tarjeta de embarque. Me quedo con el asiento disponible. Solo 2 horas. Puedo con ello. Mientras caminaba por el estrecho pasillo del avión hacia la clase turista, Michael Jordan se sintió extrañamente fuera de lugar. El bajo techo del avión lo obligaba a inclinar ligeramente la cabeza, un recordatorio constante de su excepcional tamaño en un mundo diseñado para la gente común. A medida que avanzaba, los susurros y las miradas aumentaban, y los pasajeros se sorprendieron al ver a la leyenda del baloncesto pasar junto a ellos hacia la parte trasera del avión. El uniforme impecable de la azafata que lo guiaba contrastaba con la expresión avergonzada de su joven rostro. Michael mantuvo una expresión neutral, una que había aprendido tras años de escrutinio público, aunque en su interior sentía una mezcla de frustración y resignación. Sabía que este incidente probablemente se convertiría en una pequeña anécdota en las noticias deportivas. El gran Michael Jordan, obligado a volar como un simple mortal. Su asiento es el 23D, señor, le informó la azafata con involuntaria ironía, señalando un lugar en la fila del medio. Al menos el universo tiene sentido del humor, comentó Michael con una sonrisa cansada, reconociendo la coincidencia con su legendario número de camiseta. Al acercarse al asiento 23D, Michael notó de inmediato a su compañero de viaje. Un adolescente delgado y alto, de piel ligeramente más clara que la suya, ocupaba el asiento de ventanilla. El chico, que aparentaba unos 15 años, mantenía la mirada fija en una carpeta abierta que tenía en el regazo, moviendo los labios en silencio, como si memorizara información. Sus manos largas y delgadas, prometedoras para un jugador de baloncesto, temblaban levemente al pasar las páginas. Llevaba una camiseta sencilla pero limpia con el logo descolorido de algún equipo universitario y unos vaqueros que parecían demasiado cortos para sus piernas en crecimiento. Michael notó que los chicos llevaban zapatillas deportivas, no modelos caros ni de moda, pero estaban impecablemente limpias, como si las hubieran cepillado especialmente para la ocasión. Había algo familiar en esa escena, algo que lo transportó momentáneamente a su propia adolescencia en Wilmington décadas atrás. Disculpe, ¿está ocupado este asiento?, preguntó Michael con formalidad, aunque la respuesta era obvia. No, señor, es gratis, respondió el chico automáticamente, sin levantar la vista de los papeles. Puedes sentarte. Solo necesito un minuto para terminar de memorizar esto. El momento en que el joven finalmente miró a su nuevo compañero de asiento quedaría grabado en la memoria de Michael durante años. La transformación en el rostro del adolescente fue instantánea y absoluta. Ojos abiertos de par en par al reconocerlo, mandíbula desencajada, un jadeo agudo que casi se convierte en ahogo. Por unos segundos, el chico pareció no poder respirar ni hablar, paralizado en un estado de shock y asombro que Michael había presenciado innumerables veces a lo largo de su carrera. El exjugador de los Chicago Bulls se acomodó en el estrecho asiento, con sus largas piernas torpemente dobladas en el espacio insuficiente. Metió su pequeña maleta en el compartimento superior y se giró hacia el adolescente, que seguía mirándolo como si fuera un fantasma. Michael extendió la mano con un gesto deliberado, intentando romper la parálisis del chico. Michael Jordan se presentó con sencillez, como si su nombre no fuera conocido en casi todo el mundo. Sé quién es usted, logró responder finalmente el joven, con la voz entre grave y aguda, típica de los adolescentes. Me llamo Marcus, señor. Marcus Wilson. Y tengo todos tus pósteres en mi habitación. Mientras el avión se preparaba para despegar,
Michael observaba discretamente los documentos que Marcus sostenía con tanto cuidado. Diagramas de jugadas de baloncesto, estadísticas de rendimiento, pruebas universitarias, formularios de inscripción. Todo un compendio de información técnica que el joven claramente intentaba asimilar. Marcus había recuperado parcialmente la compostura, aunque su mano aún temblaba ligeramente al pasar las páginas. El nerviosismo del niño era palpable, emanaba de él en oleadas casi físicas. Michael reconoció esa ansiedad, esa presión autoimpuesta que precedía a los momentos decisivos. Las señales eran claras para quien las había experimentado. Los pies de Marcus golpeaban rítmicamente el suelo para llenarse de energía nerviosa. Sus ojos repasaban los mismos diagramas una y otra vez, como si con la simple repetición pudiera grabar para siempre cada detalle en su memoria. ¿Prueba importante?, preguntó Michael, inclinándose ligeramente para señalar los papeles. Lo más importante de mi vida, respondió Marcus con una sinceridad inconfundible. La Universidad de Carolina del Norte abre mañana las pruebas en Charlotte. Es mi única oportunidad de conseguir una beca. La mención de la Universidad de Carolina del Norte despertó vívidos recuerdos en Michael. Su propia época de estudiante allí. El tiro ganador del campeonato. El comienzo de una leyenda. Al observar más de cerca al joven Marcus, Michael notó detalles que al principio había pasado por alto. La camiseta con el logo descolorido era en realidad una vieja camiseta promocional de los Tar Heels, probablemente comprada en una tienda de segunda mano. Las manos del niño, aunque temblaban de nervios, mostraban callos en las yemas de los dedos, marcas inconfundibles de incontables horas jugando al baloncesto. Y había algo más. Algo en los ojos del joven. Una determinación férrea, una ansia que trascendía el mero éxito deportivo. Michael reconoció esa mirada porque la había visto en el espejo décadas atrás. ¿De dónde eres?, preguntó Michael, genuinamente interesado, mientras el avión rodaba hacia la pista. Un pueblito cerca de Fayetteville, explicó Marcus. Nadie importante viene de allí. Y ningún explorador aparece nunca. Mi madre ha tenido 2 trabajos desde que mi padre falleció hace 3 años. Esta prueba no es solo para mí. Michael asintió, comprendiendo plenamente el peso invisible sobre los hombros de Marcus. El vuelo se retrasó en la pista debido al tráfico, lo que les dio más tiempo para hablar. Michael cerró los ojos un momento, sintiendo la fatiga de los últimos días apoderándose de él como una capa física. Quería dormir, necesitaba descansar. Pero algo en la situación del chico despertó una conexión que no pudo ignorar. Mientras los auxiliares de vuelo le mostraban los procedimientos de seguridad, Michael observó a Marcus guardar cuidadosamente sus papeles en una carpeta desgastada, con las manos aún temblorosas. Entonces, el chico sacó una pequeña fotografía de su bolsillo y la miró brevemente antes de guardarla. Michael solo lo vio fugazmente. Un hombre sonriente con uniforme militar, abrazando a un joven Marcus, quien sostenía una pelota de baloncesto. ¿Jugaba él también?, preguntó Michael en voz baja, señalando el bolsillo donde había guardado la foto. No profesionalmente, respondió Marcus, sorprendido de que Michael hubiera notado el gesto. Pero me enseñó todo lo que sé, dijo. Tenía el potencial para llegar a donde él nunca pudo. El avión finalmente aceleró por la pista, la fuerza del despegue los presionó contra sus asientos. Michael observó cómo las manos de Marcus se aferraban con fuerza a los reposabrazos. Posiblemente era su primera experiencia en un avión. El exjugador echó la cabeza hacia atrás y finalmente se permitió cerrar los ojos, esperando que el zumbido constante de los motores lo arrullara y le permitiera descansar un poco. Conocía bien la ruta, aproximadamente 2 horas hasta Charlotte, tiempo suficiente para recuperarse un poco antes de sus compromisos en la ciudad. Pero el sonido de las páginas pasando a su lado lo mantuvo semiconsciente de la presencia de Marcus. El chico había sacado los documentos de nuevo en cuanto se apagó la señal del cinturón de seguridad, reanudando su intenso estudio. Michael entreabrió los ojos, observando al joven murmurar obras de teatro para sí mismo, trazando diagramas con un dedo mientras sus labios se movían en silencio. No memorizarás todo en pocas horas, dijo Michael con calma. Créeme, ya he probado ese método. Tengo que intentarlo, señor Jordan, respondió Marcus con voz apremiante. Los demás habrán tenido años de formación profesional. Solo tengo estos papeles y algunos consejos que encontré en videos en línea. El avión alcanzó su altitud de crucero, y durante unos minutos, Michael se dejó llevar por la corriente. El murmullo constante de Marcus recitando obras de teatro se mezclaba con el ruido blanco de los motores, creando una extraña canción de cuna.
Incluso en su estado semiconsciente, Michael percibía la creciente ansiedad del joven a su lado, esa tensión precompetitiva que tan bien conocía. Una parte de él quería ofrecer consejos, compartir experiencias que ningún diagrama en papel podría enseñar. Otra parte, la agobiada por la fama, le recordaba que cualquier interacción más profunda se convertiría inevitablemente en una historia que el chico contaría, tal vez incluso en un titular si Marcus decidía compartirla en redes sociales. Años de fama habían construido un muro protector alrededor de Michael Jordan, una barrera que pocos podían cruzar. Tú también deberías descansar, sugirió Michael, con los ojos aún cerrados. El cuerpo necesita estar tan preparado como la mente. No puedo dormir, señor, confesó Marcus. Cada vez que cierro los ojos, veo 1000 posibilidades de que suspenda la prueba de mañana. El primer indicio de que algo andaba mal llegó aproximadamente 40 minutos después del despegue. Una ligera sacudida del avión, algo común en vuelos comerciales, seguida de un golpe más pronunciado que hizo que el papel de Marcus se deslizara al suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo mientras Michael abría bien los ojos. Años de viajes aéreos le habían dado un sexto sentido para detectar turbulencias inusuales. Las luces de la cabina parpadearon brevemente y el tono tranquilizador del piloto sonó por los altavoces, informando de una ligera turbulencia debido a las condiciones meteorológicas. Michael miró por la ventana, más allá del hombro de Marcus, y vio la amenazante oscuridad de las nubes de tormenta que envolvían el avión. Lanzó una mirada tranquilizadora al joven a su lado, cuya aprensión era visible. No te preocupes, solo son turbulencias, dijo Michael con la calma que le daba la experiencia. He revisado cientos. Nunca había subido a un avión, admitió Marcus, recogiendo los últimos papeles del suelo. Ahorré cada centavo durante los últimos 2 años para comprar este billete. La segunda sacudida fue mucho más violenta. El avión pareció caer decenas de metros en cuestión de segundos, provocando jadeos de sorpresa y miedo entre los pasajeros. Michael sintió un nudo en el estómago por el repentino descenso cuando las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente de los compartimentos superiores, balanceándose misteriosamente sobre sus cabezas. Los papeles cuidadosamente recogidos por Marcus volvieron a volar, esta vez dispersos por el estrecho pasillo de la clase económica. La expresión del joven se transformó en pánico absoluto al ver sus preciados documentos desparramados. Las luces destellaban intermitentemente, sumiendo la cabina en periodos alternos de luz y sombra que acentuaban la sensación de caos. La voz del piloto volvió a sonar, esta vez con una urgencia apenas disimulada por su tono profesional. Damas y caballeros, estamos experimentando condiciones meteorológicas severas. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. El servicio de cabina se suspenderá temporalmente. Mis documentos, murmuró Marcus con voz temblorosa, con la mirada fija en los papeles esparcidos por el pasillo. Son los formularios de registro originales. Sin ellos, no podré hacer el examen. Una tercera sacudida, más violenta que las anteriores, sacudió el avión. Gritos apagados resonaron en la cabina mientras el avión parecía perder sustentación momentáneamente antes de estabilizarse parcialmente. Michael colocó instintivamente un brazo protector frente a Marcus, un gesto automático fruto de sus años como padre. Por primera vez desde que subió al avión, Michael Jordan sintió una genuina punzada de aprensión. A través de la ventana, un relámpago iluminó brevemente el cielo oscuro, revelando la formación tormentosa que rodeaba la llanura. La expresión de Marcus había cambiado. El miedo a las turbulencias se mezclaba con la desesperación de ver sus documentos cruciales dispersos y potencialmente dañados. Sin pensarlo 2 veces, el chico intentó desabrocharse el cinturón de seguridad para recuperarlos, pero Michael lo sujetó firmemente del brazo. No te levantes ahora, ordenó con la voz autoritaria que antaño dominaba las canchas de baloncesto. Los documentos pueden ser reemplazados. Tu seguridad no puede. No lo entiendes, protestó Marcus, con la desesperación reflejada en su joven voz. Sin esos formularios con las firmas originales, ni siquiera me dejarán entrar al gimnasio mañana. Esa fue mi única copia. Las luces de la cabina se apagaron por completo durante unos segundos, dejando el interior del avión en una oscuridad casi total, rota solo por algún relámpago ocasional que entraba por las ventanas. Cuando volvieron a encenderse, eran más tenues, activando el sistema de emergencia. Una azafata se apresuró por el pasillo, recogiendo objetos caídos y comprobando el estado de los pasajeros. Se detuvo brevemente al ver los papeles esparcidos, mirando inquisitivamente a Michael y Marcus.
Con un rápido asentimiento, Michael indicó que pertenecían al joven. La mujer recogió rápidamente algunos documentos y se los entregó a Marcus, pero varios más habían volado fuera de su alcance. El rostro del adolescente mostró una mezcla de gratitud y desesperación al recibir los papeles parcialmente arrugados. Gracias, señora, dijo Marcus, revisando rápidamente los documentos recuperados. Pero aún faltan los más importantes. Intentaré conseguir los demás cuando la turbulencia disminuya, prometió la azafata antes de continuar su camino por el pasillo inestable. Michael observó al joven a su lado reorganizar, tembloroso, los papeles recuperados. Había algo profundamente conmovedor en la determinación de Marcus. La forma en que sus dedos alisaban cuidadosamente cada pliegue de los documentos, la forma en que sus ojos escudriñaban con ansiedad cada palabra, asegurándose de que nada crucial se hubiera dañado. La turbulencia continuó, aunque un poco menos intensa, lo que permitió una conversación más fluida. Michael se dio cuenta de que, a pesar del evidente miedo, Marcus estaba más preocupado por sus documentos y la oportunidad que representaban que por su propia seguridad durante la turbulencia. Era el tipo de concentración que rara vez se encuentra, sobre todo en alguien tan joven. ¿Cuánto tiempo llevas jugando?, preguntó Michael, en parte para distraer al chico del estrés, en parte por genuino interés. Desde que tengo memoria, respondió Marcus, desviando momentáneamente su atención de los periódicos. Mi papá me regaló mi primera pelota cuando tenía 4 años. Nuestra casa no tenía patio, así que practicaba en un aro improvisado en la pared. Los vecinos solían quejarse del ruido, pero mi padre siempre decía que algún día estarían orgullosos de decir que me conocían. El vuelo continuó su turbulento viaje a través de la tormenta. La voz del piloto regresó por los altavoces, esta vez anunciando que intentaban sortear lo peor de la formación de la tormenta, pero que la turbulencia probablemente persistiría durante un tiempo. Marcus había logrado reorganizar los documentos recuperados, pero su mirada seguía desviándose hacia el pasillo donde otros papeles permanecían fuera de su alcance. Michael notó que se había derramado líquido durante la turbulencia, amenazando con dañar permanentemente algunos de los documentos caídos. La preocupación en el rostro del chico era palpable. Esos parecen importantes, comentó Michael, señalando con la cabeza los papeles en el pasillo. Son los originales con las firmas del director de mi escuela y de mi entrenador, confirmó Marcus con la voz cargada de preocupación. Sin ellos, ni siquiera tendré una oportunidad de hacer la prueba. Una nueva y violenta sacudida interrumpió la conversación, esta vez acompañada de un inquietante ruido mecánico. Las luces volvieron a parpadear, y las expresiones previamente tranquilas del equipo comenzaron a mostrar signos de tensión. Michael, quien había volado innumerables veces a lo largo de su carrera, reconoció las señales de una situación potencialmente grave. Su mente analítica, entrenada para evaluar rápidamente las situaciones en la cancha, ahora calculaba riesgos y posibilidades. Marcus se aferró al reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos mientras al otro lado del pasillo una mujer rezaba en voz baja. El intercomunicador volvió a sonar y la voz del piloto, ahora sin ningún atisbo de informalidad, inundó la cabina. Damas y caballeros, debido a las condiciones meteorológicas extremadamente severas, se nos ha ordenado realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Les pedimos que sigan todas las instrucciones de la tripulación. Aterrizaremos en Wilmington, Carolina del Norte, en aproximadamente 20 minutos. Wilmington, murmuró Michael, y una extraña coincidencia lo hizo fruncir el ceño. Esa es mi ciudad natal. El anuncio del aterrizaje de emergencia en Wilmington desató una oleada de murmullos de preocupación en la cabina. Michael Jordan permaneció extrañamente tranquilo, con esa familiar sensación de concentración absoluta, tan común en los momentos críticos de los partidos importantes, apoderándose de su cuerpo. Sus ojos expertos observaron a los auxiliares de vuelo, quienes, al percibir las sutiles señales que revelaban la gravedad de la situación, la forma en que revisaron los cinturones de seguridad 2 veces, las rápidas miradas intercambiadas durante las instrucciones de seguridad, la forma en que uno de ellos agarraba con fuerza el intercomunicador interno. Observaron con impotencia cómo los demás papeles permanecían esparcidos por el pasillo, ahora empapados por los líquidos derramados. Pero fue la mirada devastada en el rostro de Marcus lo que más le llamó la atención. El joven sostenía los documentos recuperados contra su pecho como un preciado talismán, observando con impotencia cómo los demás papeles permanecían esparcidos por el pasillo, ahora empapados por los líquidos derramados. Sus largas manos temblaban visiblemente,
no solo por miedo a la turbulencia, sino al darse cuenta de lo que este retraso podría significar para su futuro. Si no llego a Charlotte para la prueba mañana por la mañana, se acabó, murmuró Marcus, con la voz entrecortada por la emoción que luchaba por controlar. 3 años de entrenamiento, todos los sacrificios de mi madre, todo para nada. No pienses así todavía, respondió Michael, con voz firme en contraste con el caos que los rodeaba. Primero sobrevivimos al aterrizaje, luego averiguamos el resto. En ese momento, un movimiento en el pasillo captó la atención de ambos. En medio de la turbulencia y contraviniendo todas las instrucciones de seguridad, un hombre alto de unos 50 años avanzaba con determinación por el inestable pasillo del avión. Su traje gris, meticulosamente confeccionado, y su postura autoritaria contrastaban con el caótico ambiente del vuelo. Cada paso era calculado, cronometrado durante los breves momentos de relativa estabilidad entre las sacudidas del avión. Sorprendentemente, la tripulación no intentó detenerlo. Por el contrario, uno de los auxiliares de vuelo se hizo a un lado rápidamente con una deferencia que sugería ser alguien de gran importancia. El hombre sostenía un celular en una mano y una carpeta de cuero en la otra, balanceándose con la destreza de alguien acostumbrado a navegar situaciones inestables, tanto literales como metafóricas. Sus ojos grises recorrieron los asientos hasta que se fijaron en el inconfundible perfil de Michael Jordan. «Señor Jordan», llamó, acercándose con una determinación que desafiaba la turbulencia. «William Parker, director ejecutivo de Atlantic Airways. Necesito disculparme personalmente por el problema con su asiento. ¿De verdad es el momento, señor Parker?», preguntó Michael, con un tono que mezclaba incredulidad e irritación contenida. «Estamos en pleno aterrizaje de emergencia». El avión cayó de repente, lo que obligó a William Parker a agarrarse al respaldo del asiento vacío que tenía delante. Los papeles que le quedaban a Marcus se deslizaron por el pasillo, ahora inundado. El rostro del director ejecutivo palideció un instante, pero recuperó la compostura con la disciplina de quien guarda las apariencias en tiempos de crisis. Su mirada se cruzó brevemente con la de Marcus, registrando la presencia del chico y los documentos que aferraba con cautela contra su pecho. Una expresión de comprensión se dibujó en su rostro, seguida de algo que parecía genuino remordimiento. El avión se estabilizó por unos segundos, lo que permitió a Parker estabilizarse mejor, agarrándose al respaldo del asiento de Michael. «Le pido disculpas sinceras por la intrusión y las molestias con su asiento, señor Jordan», continuó Parker, inclinándose para hablar con una voz que solo se dirigía a Michael y Marcus. «Me informaron de la situación hace unos minutos y sentí que era mi deber asegurarme personalmente de que estuvieran bien. Damas y caballeros, les habla su capitán», interrumpió la tensa voz por los altavoces. «Estamos iniciando nuestra aproximación final a Wilmington. La tormenta se ha intensificado considerablemente. Pedí a la tripulación que asegurara la cabina para un aterrizaje de emergencia de inmediato». William Parker se aferró al asiento con más fuerza, con el rostro visiblemente preocupado, mientras revisaba rápidamente su teléfono. Sus dedos se deslizaban por la pantalla, revisando mensajes o datos con una urgencia apenas disimulada. Michael notó que el hombre no parecía preocupado, solo por el aterrizaje brusco. Había una tensión añadida en sus movimientos, un peso invisible que le flexionaba ligeramente los hombros bajo el impecable traje. El director ejecutivo se guardó el teléfono en el bolsillo y abrió la carpeta de cuero, sacando una pequeña libreta negra en la que empezó a tomar notas rápidas y nerviosas. El avión volvió a sacudirse, provocando un desliz en su escritura que le hizo murmurar algo inaudible antes de tachar la página con rabia. «Señor Parker, creo que debería volver a su asiento», sugirió Michael, colocando firmemente un brazo protector frente a Marcus, quien observaba la escena con una mezcla de confusión y fascinación. «Ciertamente, señor Jordan. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien atendido, a pesar de las circunstancias», respondió Parker, lanzando una mirada significativa a Marcus y sus documentos dañados. «Parece que tu joven amigo también está pasando por algún problema». El avión inició su descenso final, aumentando la sensación de peso y la intensidad de la turbulencia. A través de la ventanilla, Michael vislumbró fragmentos de Wilmington entre las nubes tormentosas, luces parpadeando en la oscuridad, el contorno vagamente familiar de la costa, y recuerdos de su juventud destellando en su mente. Marcus había apoyado la cabeza en el reposacabezas, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Sus manos aún aferraban los documentos recuperados, ahora visiblemente arrugados y parcialmente dañados.
Michael pudo ver manchas de humedad en algunos, tinta corrida en puntos cruciales donde se habían anotado cuidadosamente las firmas y la información de contacto. El rostro del joven oscilaba entre el miedo por el peligroso aterrizaje y la desesperación por la oportunidad que se le escapaba. Incluso si aterrizamos sanos y salvos, susurró Marcus, más para sí mismo que para los demás, me quedaré atrapado en Wilmington mientras los reclutadores me esperan en Charlotte, a 200 kilómetros de distancia. La tormenta pasará tarde o temprano. Michael intentó consolarlo, aunque su tono revelaba que él mismo no creía en la simplicidad de esa solución. Debe haber otros vuelos. William Parker, que había escuchado el breve diálogo, cerró su libreta con una decisión repentina. Algo en su expresión cambió. La preocupación corporativa dio paso a una atención más centrada en la situación inmediata. Su mirada pasó de Michael a Marcus y volvió a sus notas, como si conectara puntos invisibles de un plan mayor. El director ejecutivo volvió a consultar su teléfono. Una expresión de alarma cruzó brevemente su rostro antes de ser reemplazada por una determinación calculada. El avión se sacudió violentamente, casi haciéndole perder el equilibrio. Un trueno ensordecedor resonó por el fuselaje, seguido de un relámpago que iluminó brevemente toda la cabina. Para los ojos menos atentos, Parker parecía simplemente un ejecutivo preocupado ante un aterrizaje difícil. Pero Michael, entrenado durante años para observar el lenguaje corporal de los oponentes, percibió algo más complejo tras esa fachada profesional. «Chico», dijo Parker, dirigiéndose a Marcus, inclinándose para hacerse oír por encima del creciente rugido de los motores y la tormenta. «¿Qué universidad organiza este examen?» «Universidad de Carolina del Norte», respondió Marcus, sorprendido por el repentino interés. «Mañana a las 9 de la mañana en el complejo deportivo principal». «¿Por qué?» «Quizás podamos encontrar una solución a tu situación», dijo Parker vagamente, anotando algo en su libreta antes de guardarla. «Mientras sobrevivamos». Durante los siguientes 10 minutos, el avión volvió a caer, esta vez con una intensidad que provocó los gritos de varios pasajeros. Las luces de la cabina parpadearon repetidamente antes de apagarse por completo, dejando solo las luces del pasillo de emergencia como única fuente de iluminación en la oscuridad parcial. Michael solo podía ver el contorno del rostro de Marcus, con los ojos cerrados y la mandíbula tensa, la silueta de un joven enfrentando mucho más que una simple turbulencia. La voz del capitán sonó de nuevo, ahora sin ninguna pretensión de calma profesional, la tensión evidente en cada sílaba mientras instruía a la tripulación y pasajeros a tomar la posición de impacto. William Parker, finalmente cediendo a las circunstancias, se acomodó rápidamente en el asiento vacío delantero, inclinándose en la posición recomendada. Michael notó que el hombre seguía revisando discretamente su teléfono, incluso en ese momento crítico, con el rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla, revelando una creciente preocupación. «Parece preocupado por algo más allá de este aterrizaje», observó Michael, con una voz tranquila en contraste con el caos que rodea el mundo corporativo. «No se detiene ni siquiera durante las tormentas, señor Jordan», respondió Parker sin levantar la vista. «A veces, la turbulencia en las oficinas puede ser tan peligrosa como la que enfrentamos aquí». La aproximación final al aeropuerto de Wilmington fue una experiencia que ningún pasajero olvidaría fácilmente. Los relámpagos iluminaban el cielo a intervalos irregulares, revelando brevemente la silueta de la ciudad, un extraño regreso a casa para Michael, muy diferente de las recepciones triunfales que solía recibir en su ciudad natal. El avión se sacudía violentamente, como un barco en mares tempestuosos, cada movimiento errático ponía a prueba la habilidad y la experiencia del piloto. Marcus finalmente guardó sus documentos en la mochila, se ajustó el cinturón de seguridad al máximo y adoptó la posición de impacto según las instrucciones. Sus ojos se cruzaron con los de Michael por un breve instante. Ya no era la mirada de un fan admirando a su ídolo, sino la de un ser humano que busca consuelo en otro durante un momento de peligro compartido. Jordan asintió sutilmente, un gesto que reflejaba décadas de experiencia en mantener la calma bajo presión extrema. Al otro lado del pasillo, vio la cabeza de William Parker entre las rodillas en posición de seguridad, pero sus dedos seguían moviéndose sobre el teléfono como si cada segundo fuera demasiado valioso para desperdiciarlo, incluso ante un posible desastre. «Si no sobrevivimos a esto», murmuró Marcus, con la voz apenas audible bajo el rugido de la tormenta y los motores, «quiero que sepa que fue un honor conocerlo, señor Jordan». «Sobreviviremos, chico», respondió Michael con la seguridad que una vez inspiró a equipos enteros. «Y cuando esto termine, descubriremos cómo llevarte a esa prueba».
Los momentos finales de la aproximación fueron los más intensos. El rugido de los motores aumentaba a medida que el piloto luchaba por mantener el control de la aeronave en medio de la feroz tormenta. Las ráfagas de viento sacudían el avión como un juguete, y cada movimiento brusco se acompañaba del crujido de la estructura metálica tensa. Michael, con los ojos cerrados pero plenamente consciente, ensayaba mentalmente movimientos decisivos de su carrera, una técnica de concentración que había desarrollado para momentos de extrema presión. A su lado, Marcus guardaba un silencio absoluto, con el cuerpo rígido por la tensión. Delante, William Parker alternaba entre consultar su teléfono y cerrar los ojos brevemente en lo que parecía una oración. La voz del capitán anunció el aterrizaje inminente, sus precisas palabras enmascararon la gravedad de la situación. El avión descendió a través de la última capa de nubes. Finalmente se estableció contacto visual con la pista, las luces del aeropuerto brillaban como un faro en medio de la tormenta. Todos en posición de impacto. Impacto en 10 segundos, anunció una azafata, con la voz profesional ligeramente quebrada en la última palabra. Recuerda respirar, Marcus, le indicó Michael, asumiendo con calma su postura. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Concéntrate solo en eso. El momento en que las ruedas tocaron tierra fue brutal, un impacto tan violento que pareció poner a prueba los límites estructurales del avión. El estruendo ensordecedor del tren de aterrizaje al absorber el impacto resonó por toda la cabina, seguido del agudo chirrido de los frenos y el rugido de los motores de reversa. La violenta desaceleración obligó a todos a abrocharse los cinturones de seguridad mientras la lluvia azotaba las ventanas con renovada fuerza, como si la tormenta estuviera decidida a llevarse el avión que intentaba escapar de su control. Michael sintió el impacto en cada centímetro de su cuerpo, pero mantuvo la compostura e instintivamente extendió una mano para ofrecerle a Marcus apoyo adicional. El chico estaba completamente pálido, con los nudillos blancos de tanto agarrarse al respaldo del asiento delantero. William Parker levantó la mirada brevemente, con el rostro convertido en una máscara de tensión calculada, antes de volver a su teléfono. Lo que sea que estuviera sucediendo después de este vuelo, claramente no le dio respiro, ni siquiera durante el dramático aterrizaje. Fue el aterrizaje más duro de mi vida, confesó Michael mientras el avión finalmente reducía la velocidad, con el suelo aún temblando bajo sus pies. Y créeme, he pasado por momentos muy malos. Pensé que iba a morir sin siquiera tener la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, respondió Marcus, con su voz temblorosa cobrando fuerza poco a poco. Pero ahora estoy atrapado a 200 kilómetros de mi futuro. Cuando el avión finalmente se detuvo por completo, un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina, seguido rápidamente por el murmullo nervioso de los pasajeros que procesaban el trauma recién vivido. Las luces principales volvieron a encenderse, revelando el caos interior. Pertenencias desperdigadas, pequeños objetos lanzados por la turbulencia, el pasillo aún húmedo por las bebidas derramadas. La voz del capitán sonó por los altavoces, explicando que permanecerían en el aeropuerto de Wilmington hasta que inspeccionaran el avión y la tormenta amainara lo suficiente como para permitir un despegue seguro. Fue entonces cuando Michael y Marcus escucharon las palabras que sellaron su destino inmediato. Un mínimo de 12 horas de espera antes de tener la posibilidad de continuar su viaje. Posiblemente más tiempo, dependiendo de la intensidad de la tormenta. El rostro de Marcus se desmoronó por completo. La cruel realidad de su situación finalmente se asentó con una claridad despiadada. 12 horas. El examen empieza en menos de 15, murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. Luchó por contener todo ese esfuerzo para nada. No te rindas todavía, respondió Michael, aunque su tono delataba que él mismo no veía una solución inmediata. Debe haber alternativas que aún no hemos considerado. William Parker se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie en cuanto la señal lo permitió. Su alto cuerpo proyectaba una sombra sobre Michael y Marcus. Su rostro había adquirido una expresión diferente, la preocupación seguía siendo evidente, pero ahora se mezclaba con algo que parecía una renovada determinación. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y se ajustó la corbata con un gesto automático, recuperando su aspecto de ejecutivo de alto nivel incluso después del traumático aterrizaje. Sin embargo, sus ojos revelaban que su mente trabajaba con rapidez, calculando variables y posibilidades más allá de la simple logística de un vuelo retrasado. Señor Jordan, mencionó que Wilmington es su ciudad natal, dijo Parker, con un tono deliberadamente informal que no engañó a nadie. Supongo que conoce bien la zona. Crecí aquí, confirmó Michael,
cautelosamente intrigado por el rumbo de la conversación. Conozco cada calle y callejón de esta ciudad. Y tú, jovencito, continuó Parker, volviéndose hacia Marcus, tienes que estar en Charlotte mañana a las 9 de la mañana para un examen que podría cambiarte la vida. Sí, señor, respondió Marcus, enderezándose instintivamente ante la mirada penetrante del director ejecutivo. Pero ahora parece imposible. Parker se ajustó los puños de la camisa, un gesto meticuloso que parecía fuera de lugar en medio del caos del aterrizaje de emergencia. Su mirada oscilaba entre Michael y Marcus como un jugador de ajedrez contemplando una jugada inesperadamente prometedora. A su alrededor, los pasajeros comenzaron a levantarse y recoger sus pertenencias, mientras la tripulación organizaba un desembarque ordenado. La lluvia seguía azotando el fuselaje del avión, el tamborileo constante enfatizaba la severidad de la tormenta que los había obligado a aterrizar. Parker sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo interior y se la tendió a Michael. El logo de Atlantic Airways brillaba sutilmente bajo las luces de la cabina. Tengo una propuesta para ambos, anunció Parker, bajando la voz para que los demás pasajeros no lo oyeran. Una que puede convertir este revés en algo positivo para todos. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó Michael, aceptando la tarjeta pero con expresión cautelosa. De esas que empiezan con una disculpa sincera por la molestia, respondió Parker, con una mirada seria que sugiere motivaciones más complejas, y terminan con un chico llegando puntual a su examen. Si estás dispuesto a ayudar. El aeropuerto de Wilmington se había convertido en un refugio improvisado para pasajeros desorientados. El personal distribuía mantas finas mientras niños lloraban y ejecutivos frustrados formaban fila frente a la única cafetería abierta. El reloj digital marcaba las 3:20 de la mañana, un cruel recordatorio de que el tiempo se le escapaba a Marcus. La lluvia golpeaba las ventanas del aeropuerto, y algunos relámpagos iluminaban la pista vacía donde los técnicos examinaban la aeronave. Michael y Marcus habían encontrado un rincón relativamente tranquilo. El joven estaba sentado con la espalda encorvada, apretando contra el pecho la mochila con sus documentos parcialmente dañados. Sus ojos rojos revelaban la lucha interna entre mantener la compostura y ceder a la desesperación. Michael observaba la tormenta a través de los grandes paneles de cristal, su silueta recortada por los relámpagos. Un anuncio metálico confirmó que ningún vuelo despegaría antes del mediodía. En el mejor de los casos, a las 9 de la mañana, murmuró Marcus, mirando de nuevo el reloj. Mi única oportunidad de irme de esa ciudad, de darle algo mejor a mi madre, se ha esfumado, hijo. Aprendí algo importante durante mi carrera, respondió Michael, volviéndose hacia el joven. Es cuando el marcador está en tu contra que se dan los verdaderos pasos. Michael observó al adolescente por unos instantes, reconociendo en esa silenciosa desesperación algo que le recordaba sus propias luchas juveniles. Había dignidad en la forma en que Marcus afrontaba el desastre. Sin arrebatos melodramáticos, sin culpar al destino. Solo esa dolorosa resignación de alguien acostumbrado a ver las oportunidades escaparse de sus manos. Sin darse cuenta, Michael comenzó a tamborilear ligeramente con los dedos contra su muslo, con un ritmo que siempre lo ayudaba a pensar en los momentos críticos. Wilmington. Su ciudad. Los lugares que conocía como la palma de su mano. La gente que aún le debía favores al chico que una vez partió a conquistar el mundo. El reloj marcaba casi las 4 de la mañana. Aún había tiempo. Para alguien acostumbrado a revertir situaciones imposibles en los últimos segundos de un partido, 5 horas representaban una eternidad, una decisión cristalizada en su mente con la misma claridad que siempre precedía a sus momentos más gloriosos en la cancha. Empaca tus cosas, Marcus, ordenó Michael, poniéndose de pie con determinación. No nos quedaremos aquí esperando que suceda lo imposible. Haremos que suceda lo imposible. ¿Qué está pensando, señor Jordan?, preguntó Marcus, con una chispa de esperanza en sus ojos cansados. La tormenta no permite que ningún vuelo salga, y Charlotte está a 200 kilómetros de aquí. 15 minutos después, un taxi afrontó valientemente la tormenta por las calles casi desiertas de Wilmington. El conductor, un hombre de unos 60 años con una gorra descolorida de los Hornets, se había mostrado inicialmente reacio a conducir bajo una lluvia tan intensa, pero la combinación del nombre Michael Jordan y una generosa propina acalló cualquier objeción. Las calles que normalmente le resultarían familiares a Michael ahora parecían transformadas por la cortina de agua y la oscuridad, pero algo en su interior aún reconocía cada curva, cada intersección. Fue una sensación extraña regresar así, sin anuncios, sin multitudes,
solo él y un chico desesperado a su lado. Marcus mantenía la mirada fija en la ventana como si intentara absorber cada detalle de aquella ciudad, que a la vez representaba un desvío indeseado y su última esperanza. Cuando el taxi giró hacia una calle particularmente arbolada, algo en la expresión de Michael cambió, un profundo reconocimiento de ese camino específico. «Deténgase aquí», le indicó Michael al conductor, señalando un conjunto de edificios parcialmente visibles a través de la lluvia. «Esta es la escuela secundaria Emsley Alani. Mi escuela, señor Jordan. Son las 4:30 de la mañana». Marcus observó, con la confusión reflejada en su voz. «La escuela estará cerrada, y aunque no lo estuviera, no veo cómo esto podría ayudarme a llegar a Charlotte». La lluvia había amainado un poco cuando bajaron del taxi. Michael permaneció inmóvil unos instantes, observando la fachada parcialmente iluminada del complejo escolar. Para cualquier observador casual, parecería un simple hombre contemplando un edificio, pero para Michael era un portal del tiempo. Cada ladrillo, cada ventana, albergaba recuerdos, algunos dolorosos, otros gloriosos, todos fundamentales. Con un gesto de la cabeza, le indicó a Marcus que lo siguiera, rodeando el edificio por un camino que parecía solo él conocía. Llegaron a una pequeña puerta lateral, parcialmente protegida por un viejo árbol. Michael sacó un juego de llaves de su bolsillo y seleccionó una para Marcus. Con una mirada atónita, insertó la llave en la cerradura y, con un suave clic, la puerta se abrió. «Tengo una copia desde mi época de estudiante», explicó Michael al ver la expresión inquisitiva de Marcus. «La renové en secreto hace unos años tras hacer una donación a la escuela. Algunos secretos valen la pena guardar. ¿No es ilegal?», susurró Marcus con nerviosismo, mirando a su alrededor mientras caminaban por un pasillo oscuro. Dentro del edificio, el rugido de la tormenta se convirtió en un murmullo distante. Michael caminaba con la seguridad de quien conoce cada rincón del recinto, guiando a Marcus por pasillos decorados con trofeos y fotografías de equipos campeones. Se detuvo brevemente ante una vitrina específica donde una foto antigua mostraba un equipo de baloncesto de los 81. Joven particularmente delgado destacaba, no por su altura, sino por la intensidad de su mirada. El pasillo terminaba en una puerta doble con la palabra Jim en letras metálicas desgastadas. Michael la empujó, revelando un amplio espacio parcialmente iluminado por luces de emergencia. El olor característico, una mezcla de madera barnizada, goma y sudor empapado durante décadas, golpeó a Marcus como una ola. Michael caminó hacia el centro de la cancha, deteniéndose exactamente en el círculo donde habían comenzado tantos partidos. «Aquí es donde casi se acabó todo para mí», declaró Michael, con su voz resonando en el vacío. «En segundo año me echaron del equipo universitario. El entrenador Herring dijo que no era lo suficientemente bueno». «Tú, Michael Jordan», respondió Marcus con incredulidad, acercándose. «El mejor jugador de todos los tiempos fue expulsado de su propio equipo de la preparatoria». Mientras hablaba, Michael se dirigió a un pequeño almacén junto al gimnasio y regresó momentos después con un balón de baloncesto ligeramente desgastado en la mano. Sus dedos la giraban con la familiaridad de quien había manipulado ese objeto durante más tiempo que cualquier otra cosa en su vida. Con un movimiento fluido, le lanzó la pelota a Marcus, quien la atrapó por reflejo, encontrando con naturalidad la posición adecuada para un control perfecto. Michael observó atentamente la postura del chico, como su cuerpo se adaptaba al instante. No hubo vacilación, solo una armonía natural que no se podía enseñar. El joven permaneció inmóvil, sosteniendo la pelota, como si no comprendiera el propósito del gesto. Michael se colocó debajo de uno de los aros y le indicó a Marcus que se acercara. «Demostrarme lo que sabes hacer no me llevará a la prueba en Charlotte», protestó Marcus, aunque sus dedos ya habían empezado a driblar el balón inconscientemente. «No, no lo hará», asintió Michael, observando atentamente los movimientos instintivos del chico. «Pero me demostrará si vale la pena mover cielo y tierra para lograrlo». Durante la siguiente hora, el silencioso Jim presenció una sesión de entrenamiento inesperada. Michael guió, demostró, corrigió y retó a Marcus a través de ejercicios cada vez más complejos. Lo que empezó como una simple evaluación se transformó en algo más profundo, un diálogo entre generaciones a través del lenguaje universal del deporte. Michael reconoció en cada movimiento del niño un talento natural extraordinario. Pero también detectó fallas técnicas que solo la falta de entrenamiento formal podía explicar. El patrón más revelador fueron los errores de Marcus. No fallaba en los movimientos más difíciles, sino sistemáticamente en los más sencillos.
En los momentos en que tenía tiempo para pensar, su mente saboteaba lo que su cuerpo sabía hacer instintivamente. Tras ver al joven fallar 3 tiros consecutivos de media distancia, Michael intervino, ajustando manualmente su postura. Tu problema no es técnico, chico, dijo Michael, corrigiendo la posición del codo de Marcus. Tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. Es tu mente la que te estorba. Es difícil no pensar en todo lo que está en juego, admitió Marcus, respirando hondo. Cada tiro que fallo aquí me parece un pequeño ensayo para el fracaso de mañana. O mejor dicho, hoy. Michael reflexionó sobre las palabras, reconociendo en ellas la misma presión que él mismo había experimentado. Llevó a Marcus de vuelta al centro de la cancha, pero esta vez no para otro ejercicio técnico. Les indicó que se sentaran en el círculo central, algo que hizo que el joven frunciera el ceño. La pelota de baloncesto reposaba entre ellos como un tercer participante silencioso en la conversación. Michael estudió el rostro del chico, las profundas ojeras, la tensión persistente, pero sobre todo sus ojos que, a pesar de todo, aún brillaban con determinación. Cuando me despidieron del equipo, comenzó Michael, con voz más suave, me fui a casa y lloré solo en mi habitación. El dolor era físico, como si me hubieran arrancado algo. ¿Qué hiciste?, preguntó Marcus con genuina curiosidad, superando momentáneamente su propia desesperación. ¿Cómo lo superaste? Michael se levantó con un movimiento fluido que desmentía sus años, tomando el balón y driblando lentamente mientras hablaba. Su mirada ya no estaba en el presente, sino en algún lugar décadas atrás, reviviendo la versión adolescente de sí mismo, enfrentando lo que en ese momento parecía el fin del mundo. Michael lanzó el balón, que cortó el aire en un arco perfecto antes de pasar por el aro sin tocar el aro. El balón rebotó un par de veces antes de volver a sus pies como si obedeciera a una llamada silenciosa. A partir de entonces, convertí ese rechazo en el combustible que impulsó cada minuto de entrenamiento, respondió finalmente Michael. Llegué antes, me fui más tarde y, cuando todos se habían ido, entrené aún más. Ya no se trataba de demostrarle algo al entrenador ni al equipo. Se trataba de demostrarme algo a mí mismo. Pero tú eres Michael Jordan, argumentó Marcus, poniéndose de pie también. Yo solo soy yo, un chico de un pueblo pequeño. Nadie lo sabe. La conversación se interrumpió con el sonido metálico de la puerta del gimnasio al abrirse. Ambos se giraron rápidamente. William Parker entró, agitando un paraguas empapado y con un aspecto extrañamente fuera de lugar en aquel ambiente deportivo, con su traje impecable, aunque ligeramente arrugado, bajo el brazo. Llevaba el mismo maletín de cuero, y su rostro mostraba claros signos de fatiga, pero también de renovada determinación. Se detuvo un momento en la puerta, observando la escena ante él, Michael y Marcus en el centro de la cancha, apenas parcialmente iluminada. No fue difícil encontrarte, dijo Parker acercándose. La recepcionista del hotel mencionó que Michael Jordan había preguntado por taxis para la preparatoria Lani. Decidí darle la noticia personalmente. ¿Qué noticias?, preguntó Michael, con un tono que revelaba una cautela instintiva. La presencia de Parker transformó la dinámica del espacio. El ejecutivo se dirigió a un lado de la cancha, observando atentamente la relación entre los trofeos expuestos, las viejas fotografías en las paredes y el hombre en el que Jordan se había convertido. Había algo calculador en su mirada, como si estuviera conectando piezas de un rompecabezas complejo. Marcus permaneció cerca de Michael, con el balón bajo el brazo, una postura que inconscientemente buscaba protección. Parker finalmente se detuvo cerca de ellos, pero mantuvo una distancia respetuosa. Conseguí confirmar que la tormenta no amainará durante al menos las próximas 8 horas, informó Parker, consultando brevemente su teléfono. Todos los vuelos siguen cancelados e incluso las carreteras principales tienen tráfico restringido debido a las inundaciones. ¿Y eso es todo?, murmuró Marcus, con la derrota finalmente visible en su voz. Se acabó de verdad. El teléfono de Marcus vibró en ese momento, rompiendo la creciente tensión. El joven lo sacó del bolsillo con movimientos vacilantes, como si temiera otra mala noticia en una noche ya de por sí pesada. Su rostro palideció visiblemente al leer el mensaje, sus dedos apretaban el dispositivo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Michael notó el cambio de inmediato y apoyó la mano en el hombro del chico en un gesto instintivo de apoyo. Parker también notó la transformación, deteniendo su organización de documentos para observar la escena con renovada atención. Es mi madre, informó Marcus, con la voz reducida a poco más que un susurro. Se cayó en el trabajo. La están llevando al hospital.
¿En serio?, pregunta Michael, apretándole suavemente el hombro al joven. No lo sé. El mensaje es de nuestro vecino, respondió Marcus, con los ojos llenos de lágrimas. Solo dice que se cayó y se golpeó la cabeza. La ambulancia se la llevó y que debería intentar regresar si puedo. El impacto de esta nueva información fue visible en todo el cuerpo de Marcus. Sus hombros se desplomaron como si le hubieran añadido un peso invisible, y sus piernas parecieron momentáneamente incapaces de sostenerlo. La pelota de baloncesto se le resbaló del brazo, rebotando varias veces antes de rodar por el suelo pulido. El sonido resonó en el silencioso gimnasio, un contrapunto rítmico a los sollozos que el joven intentaba contener desesperadamente. Michael mantuvo la mano firme sobre el hombro de Marcus mientras Parker observaba la escena con una expresión compleja, una empatía genuina mezclada con algo que casi parecía una oportunidad. Primero la prueba, ahora mi madre, murmuró Marcus con la voz entrecortada. Ha tenido 2 trabajos desde que murió mi padre, todo para darme esta oportunidad. Y ahora, Marcus. Respira, le indicó Michael con firmeza. Necesitamos más información. Antes de entrar en pánico. ¿Puedes llamar al vecino? ¿Al hospital? William Parker se acercó, su expresión revelaba una decisión tomada. Rápidamente guardó los documentos y sacó su teléfono personal del bolsillo. Escribió algo rápidamente antes de dirigirse directamente a Marcus, con un tono de voz más humano que el profesionalismo corporativo que había mostrado hasta entonces. ¿En qué hospital estuvo ingresada tu madre?, preguntó Parker. Teléfono listo para llamar. Tengo contactos médicos en varias instituciones. Quizás pueda ayudar a conseguir información rápidamente. Hospital Memorial de Fayetteville, probablemente, respondió Marcus, sorprendido automáticamente por la oferta de ayuda. Es el más cercano a nuestra casa. Parker tomó la decisión de inmediato, alejándose unos pasos para mayor privacidad. Michael aprovechó el momento para guiar a Marcus al banquillo, animándolo a sentarse y respirar profundamente. El joven parecía ahora completamente derrotado. La prueba inaccesible, la madre hospitalizada, todos sus sueños desmoronándose a la vez. Parker regresó unos minutos después, con el rostro lleno de noticias contradictorias. Tu madre está estable, Marcus, informó Parker, guardando el teléfono. ¿Accidente laboral? Resbaló en el suelo mojado y se golpeó la cabeza. Conmoción cerebral leve, algunos puntos de sutura y posiblemente una fractura de muñeca. No hay riesgo de muerte, pero necesitará unos días para recuperarse y probablemente semanas de baja laboral. ¿Semanas sin trabajar? Marcus repitió la implicación financiera, añadiendo claramente más preocupación. No tenemos ahorros para tanto tiempo, y su seguro es básico. No lo cubre todo. La tormenta exterior parecía ahora la metáfora perfecta de la vida de Marcus. Implacable, devastadora y completamente fuera de su control. El joven se cubrió el rostro con las manos, dejando finalmente que las lágrimas fluyeran libremente. Michael y Parker intercambiaron una mirada significativa por encima de la cabeza inclinada del adolescente, una comunicación silenciosa entre adultos, reconociendo la gravedad de la situación. Fue en ese momento que algo cambió en la expresión de Parker, una idea tomando forma, un plan cristalizándose. Su mirada recorrió el gimnasio de nuevo, deteniéndose en los trofeos, las fotos históricas, Michael, y finalmente, Marcus. La conexión entre estos elementos parecía haber desencadenado una especie de epifanía. Creo que puedo ayudar, declaró finalmente Parker, con una voz que transmitía una renovada determinación ante ambos problemas. ¿Cómo?, preguntó Marcus, levantando el rostro surcado de lágrimas, con un reticente hilo de esperanza en la voz. A menos que puedas controlar el clima o teletransportar gente, no veo cómo. Parker sonríe levemente, no con condescendencia, sino como quien vislumbra posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Se sentó junto a Marcus, manteniendo una postura que combinaba la autoridad de un ejecutivo con una humanidad que rara vez se muestra en entornos corporativos. Michael observaba atentamente, aún sin estar del todo convencido de las intenciones de Parker, pero abierto a cualquier posibilidad que pudiera ayudar a Marcus. Tengo un proyecto importante que presentar a la junta mañana, comenzó Parker, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un proyecto que podría cambiar significativamente el futuro de la aerolínea y tal vez la vida de jóvenes como tú, Marcus. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿O con mi madre?, preguntó Marcus, con la confusión superando momentáneamente su desesperación. Quizás todo, respondió Parker brevemente, mirando a Michael antes de continuar.
Y creo que esta situación, por difícil que parezca ahora, podría ofrecernos una solución a todos. Si el señor Jordan está dispuesto a ayudar. El silencio que siguió a las palabras de Parker solo fue roto por el constante repiqueteo de la lluvia contra el techo del gimnasio. Michael Jordan miró al ejecutivo con una expresión analítica, la misma que usaba para analizar las defensas rivales durante sus días de gloria en la NBA. Durante décadas había aprendido a distinguir a los oportunistas de los verdaderos aliados, y algo en la repentina disposición de Parker a ayudar despertó curiosidad y cautela a la vez. Marcus permaneció sentado en el banquillo, aún encorvado por el peso de la noticia sobre su madre, pero su mirada había cambiado sutilmente. Esa chispa de esperanza, casi extinguida momentos antes, comenzaba a reavivarse tímidamente. El gimnasio, testigo silencioso de tantos triunfos y derrotas a lo largo de las décadas, parecía contener la respiración mientras tres destinos distintos se entrelazaban en su suelo pulido. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por los altos ventanales, creando patrones geométricos que cruzaban el espacio, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Michael caminó hacia la pelota de baloncesto abandonada y la recogió, haciéndola girar entre los dedos con un gesto mecánico que siempre le ayudaba a organizar sus pensamientos en momentos decisivos. Fayetteville está en dirección opuesta a Charlotte, observó Michael, calculando mentalmente las distancias y el tiempo disponible. E incluso si pudiéramos viajar con normalidad, cosa que ahora mismo no podemos, sería imposible estar en ambos lugares antes de las 9 de la mañana. Imposible para la mayoría, respondió Parker, con la mirada fija en Michael. Pero no para alguien con sus recursos y contactos, señor Jordan. Especialmente si cuentas con la ayuda adecuada. Michael lanzó el balón hacia el aro más cercano, viéndolo deslizarse por el aro con un movimiento perfecto sin tocar el metal, ese sonido característico que siempre había sido música para sus oídos. La decisión se tomó incluso antes de que el balón tocara el suelo en su mente, calibrada por décadas de tomar decisiones bajo extrema presión. Rutas alternativas, contactos potenciales y posibilidades logísticas ya se estaban organizando en un plan coherente. Sacó el teléfono del bolsillo, miró las 5:15 de la mañana y empezó a revisar su lista de contactos. Había nombres a los que la mayoría de la gente nunca tendría acceso, personas que responderían a sus llamadas sin importar la hora. Durante los siguientes 6 minutos, hizo 3 llamadas breves y directas, hablando con la eficiencia de quien sabe exactamente qué necesita y cómo conseguirlo. Mientras tanto, Parker observaba con una mezcla de admiración profesional y curiosidad, tomando notas ocasionales en su teléfono. Marcus permaneció sentado, mirando a ambos hombres, aún procesando la rapidez con la que su situación, aparentemente desesperada, comenzaba a transformarse en algo más. Douglas está preparando el avión para despegar en cuanto la tormenta abra una ventana de oportunidad, anunció Michael, terminando la última llamada. Deberíamos descansar sobre las 7 de la mañana, según meteorología privada. Tiempo suficiente para visitar a tu madre en Fayetteville y luego llegar a Charlotte antes de las 9. ¿Un jet privado?, preguntó Marcus, con la voz entre la incredulidad y la esperanza. ¿Señor Jordan? No puedo permitírmelo. Mi familia apenas puede. Michael levantó la mano, interrumpiendo al joven con el mismo gesto que había silenciado a innumerables entrevistadores a lo largo de los años. Hay situaciones en la vida que trascienden las negociaciones, momentos en los que la generosidad no espera recompensa. Este era uno de ellos. Se acercó a Marcus, que estaba sentado a su lado en el banco. La proximidad física establecía una conexión que las palabras no podían. Parker, intuyendo la naturaleza del momento, se movió discretamente al otro lado del gimnasio, aparentemente absorto en una nueva llamada, dándoles privacidad. El director ejecutivo gesticulaba animadamente por teléfono, con el rostro iluminado por lo que parecía una inspiración repentina, mirando de vez en cuando a Michael y Marcus como si fueran el centro de un plan mayor que estuviera formulando en tiempo real. La luz de la mañana inundaba el gimnasio por completo, transformando el espacio, antes oscuro, en algo casi etéreo, con partículas de polvo danzando en los rayos de luz como pequeñas estrellas. Marcus, escúchame con atención, comenzó Michael, con un tono de voz que rara vez compartía con desconocidos. Hay momentos en la vida que definen quiénes somos y en quiénes nos convertiremos. Este es uno de esos momentos para ti. No te preocupes por el dinero ni los gastos. Eso no tiene cabida en esta conversación. No entiendo por qué haces esto por mí, murmuró Marcus, con la mirada baja, incapaz de sostener la mirada de Michael. Ni siquiera me conocías hasta ayer.
Mientras Michael hablaba con Marcus, Parker terminó su ronda de llamadas y se acercó a los dos con energía renovada. Su rostro mostraba ese brillo característico de los ejecutivos que acaban de alinear las complejas piezas de un rompecabezas corporativo. Con gestos precisos, se quitó la chaqueta ligeramente arrugada y se arremangó la camisa, una transformación simbólica de ejecutivo formal a hombre de acción. El contraste entre su elegancia urbana y el ambiente deportivo del gimnasio se había atenuado significativamente con ese simple gesto. Marcus notó el cambio, observando con curiosidad cómo Parker se sentaba en el banco de enfrente, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas, en una postura que sugería una total implicación. El director ejecutivo sacó una tableta de su maletín y la activó con movimientos rápidos y eficientes. Me coordiné con nuestro equipo de operaciones, informó Parker, girando la pantalla para que Michael pudiera ver. Atlantic Airways puede proporcionar transporte terrestre seguro desde el aeropuerto de Fayetteville hasta el hospital y de regreso al aeropuerto. También preparé una autorización especial de aterrizaje para condiciones climáticas adversas, si fuera necesario. ¿Por qué nos ayuda, señor Parker?, preguntó Marcus directamente, con un destello de sospecha en la mirada. ¿Qué ganan con esto? El taxi llegó al hospital Fayetteville Memorial poco antes de las 7:30 de la mañana, venciendo la última resistencia de la tormenta que finalmente comenzaba a amainar. Michael, Marcus y Parker cruzaron rápidamente el estacionamiento parcialmente inundado, protegidos por un único paraguas grande que les proporcionó el conductor. El hospital, una instalación modesta típica de pueblos pequeños, ya mostraba indicios de la rutina matutina. Enfermeras cambiando de turno, médicos llegando para las primeras rondas, pacientes y familiares esperando en el vestíbulo con expresiones de preocupación idénticas, independientemente de su clase social o procedencia. En recepción, la mención del nombre de Parker cambió de inmediato la dinámica del servicio. La recepcionista, que inicialmente parecía abrumada y ligeramente irritada por la llegada temprana de más visitantes, cambió su expresión al reconocer al director ejecutivo de la aerolínea regional, uno de los empleadores más grandes del estado. En cuestión de minutos, los condujeron por pasillos estériles hasta el tercer piso, donde habían ingresado a la madre de Marcus. El joven caminaba un poco más adelante, acelerando el paso a medida que se acercaban a la habitación, con la ansiedad visible en cada movimiento. ¿El señor Jordan?, llamó Parker suavemente, sujetando ligeramente el brazo de Michael para frenarlo, lo que permitió a Marcus avanzar varios metros con la enfermera. ¿Podría hablar contigo en privado? Sé rápido y directo, respondió Michael, sin apartar la vista de Marcus, que doblaba por el pasillo. Ya he notado que tu ayuda implica algo más que simple altruismo. La habitación donde se alojaba la madre de Marcus reflejaba la realidad económica que el joven había mencionado, un alojamiento sencillo compartido con otro paciente, separado solo por una fina cortina. Amelia Wilson, una mujer de unos 40 años cuyo rostro, incluso marcado por el dolor y la fatiga, aún mostraba rastros de la belleza que Marcus había heredado, yacía con el brazo derecho enyesado y un vendaje considerable en la sien. Sus ojos, inicialmente entrecerrados por los analgésicos, se abrieron por completo al reconocer a su hijo. Una mezcla de alivio y preocupación maternal reemplazó de inmediato cualquier malestar físico. Marcus corrió a su lado, abrazándola con cuidado para evitar presionar sus heridas. Michael y Parker permanecieron discretamente cerca de la puerta, dándoles al joven y a su madre algo de privacidad. La otra paciente en la habitación, una señora mayor, observaba la escena con curiosidad, abriendo mucho los ojos al reconocer a Michael Jordan, una reacción que él conocía bien y a la que respondió automáticamente con una sonrisa amable y un discreto asentimiento. ¿Cómo llegaste tan rápido?, preguntó Amelia, apretando la mano de su hijo con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. ¿Y por qué no vas de camino a la prueba en Charlotte, Marcus? No puedes perderte esa oportunidad. No después de todo. Mamá, no te preocupes por eso ahora, respondió Marcus con la voz entrecortada por la emoción. Eres más importante que cualquier examen de baloncesto. Michael se acercó discretamente a uno de los médicos que entraba en la habitación para revisar los signos vitales de Amelia. Con gestos sutiles, le indicó que quería hablar en privado en el pasillo, lejos de los oídos de Marcus. El doctor Phillips, según su placa, explicó la situación detalladamente. El accidente laboral había sido más grave de lo que se informó inicialmente. Además de una conmoción cerebral leve y una fractura de muñeca,
exámenes más detallados revelaron pequeñas fracturas en 2 dedos de la mano derecha que complicarían considerablemente la recuperación. En un lenguaje médico formal pero claro, el Dr. Phillips confirmó lo que Marcus más temía. Su madre no podría volver al trabajo durante al menos 6 u 8 semanas, e incluso después de ese periodo, necesitaría fisioterapia intensiva para recuperar la movilidad completa. Sin embargo, la principal preocupación del médico no eran las fracturas, sino los signos de agotamiento crónico y una presión arterial peligrosamente alta, lo que sugería una afección preexistente sin tratar, probablemente debido a la falta de recursos para la atención preventiva regular. Mientras el médico hablaba, Michael mantuvo una expresión neutral, la misma que había mostrado en innumerables conferencias de prensa tras amargas derrotas. Pero sus ojos revelaron una profunda comprensión de las implicaciones sociales del diagnóstico clínico. Dr. Phillips, quiero asegurarme de que la señora Wilson recibe la mejor atención posible, afirmó Michael con voz tranquila pero con una autoridad indiscutible. Traslado inmediato a una habitación privada, consultas con especialistas en ortopedia y cardiología hoy mismo, y un plan de rehabilitación integral. Jordan, entiendo tu preocupación, pero debo informarte que su seguro básico no cubre este nivel de atención. El médico respondió con vacilación, e incluso con pago privado. Algunos especialistas tienen largas listas de espera. Mientras Michael atendía los asuntos médicos en el pasillo, Parker aprovechó la oportunidad para hablar más a fondo con Marcus, quien permaneció junto a la cama de su madre. El director ejecutivo, con la habilidad natural de quien se desenvuelve entre juntas corporativas y negociaciones multimillonarias, manejó la conversación con una combinación perfecta de empatía y objetividad práctica. Sin mencionar explícitamente el proyecto que pretendía presentar a la Junta, logró extraer información valiosa sobre la situación financiera de la familia Wilson. Amelia, aún bajo los efectos de los analgésicos, pero sorprendentemente lúcida, explicó que trabajaba de cajera en un supermercado durante el día y de camarera por la noche, acumulando casi 60 horas semanales para mantener el hogar e invertir en el sueño de su hijo. Mencionó con discreto orgullo cómo Marcus ya había rechazado ofertas de trabajo después de la escuela, insistiendo en dedicar cada hora libre a entrenar baloncesto. Parker escuchaba atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas específicas sobre el costo de la vida, los gastos de entrenamiento y equipo, el transporte a los partidos. Cada respuesta alimentaba cálculos mentales que claramente trascendían la situación inmediata. Nunca imaginé que estaría hablando con el director ejecutivo de una aerolínea en mi habitación de hospital, comentó Amelia con una sonrisa cansada. O que mi hijo llegaría con Michael Jordan de acompañante. Debo estar alucinando por la medicación. Le aseguro que es muy real, señora Wilson, respondió Parker con una sonrisa sincera. Y creo que esta situación extraordinaria podría resultar en algo transformador para todos nosotros. Cuando Michael regresó a la habitación, Parker ya había salido al pasillo para atender una llamada aparentemente urgente. A juzgar por la rapidez con la que abandonó la conversación, el exjugador notó de inmediato el cambio de ambiente. Amelia parecía más relajada, y el rostro de Marcus mostraba un cauteloso alivio. Se acercó a la cama formalmente, presentándose a la madre del joven, quien reaccionó con la educada admiración de quien reconoce la grandeza, pero está demasiado preocupado por las realidades inmediatas como para mostrar un entusiasmo excesivo. En su expresión, Michael reconoció la misma fuerza silenciosa que había visto en su madre a lo largo de los años, esa determinación inquebrantable típica de las mujeres que mantienen solas a sus familias. Con suavidad, Michael le indicó a Marcus que lo acompañara a la ventana de la habitación, donde podrían conversar brevemente mientras Amelia recibía su medicación matutina de una enfermera recién llegada. Afuera, la tormenta finalmente amainaba, dando paso a un cielo aún nublado pero cada vez más despejado, una metáfora visual de la situación que enfrentaban. He resuelto el problema médico, le informó Michael en voz baja. Tu madre recibirá la mejor atención y no tendrás que pagar nada. Este asunto está cerrado y no quiero oír protestas. No sé cómo agradecerle, señor Jordan, empezó Marcus, con la voz entrecortada por la emoción. Pero sigo sin entender por qué hace todo esto. ¿Qué podría hacer? Michael puso una mano en el hombro del joven, interrumpiéndolo con un gesto que combinaba firmeza y amabilidad. Durante unos segundos, simplemente miró profundamente a Marcus a los ojos, como evaluando no solo al chico que tenía delante, sino al hombre en el que podría convertirse. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una intimidad que rara vez compartía con desconocidos, el tono que reservaba para las conversaciones verdaderamente significativas.
Comenzó a compartir su propia experiencia con la pérdida de su padre, James Jordan, asesinado en 1993, un dolor que el público conocía, pero cuyas consecuencias emocionales permanecieron profundamente privadas. Habló de cómo esa pérdida casi lo destruyó, de cómo el baloncesto se convirtió a la vez en un refugio y una tortura, de cómo tuvo que reconstruir no solo su carrera, sino también su propia identidad como hombre. Con palabras cuidadosamente elegidas, pero profundamente honestas, Michael tendió un puente entre su experiencia y la situación de Marcus. No idénticos, pero compartían el elemento fundamental de tener que encontrar fuerzas para seguir adelante cuando el mundo parecía derrumbarse. Perder a mi padre fue como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, confesó Michael, mirando por la ventana hacia el cielo despejado. Estaba en mi mejor momento, había logrado todo lo que soñaba profesionalmente, pero de repente nada de eso importaba. Nada. ¿Cómo lograste seguir adelante?, preguntó Marcus, con voz apenas audible. ¿Cómo encontraste la fuerza para regresar a la corte? Marcus escuchó con atención reverente, absorbiendo cada palabra como una valiosa enseñanza. Cuando Michael terminó, el joven permaneció en silencio unos instantes, asimilando la profundidad de lo que acababa de escuchar. Entonces, sorprendentemente, empezó a hablar de su padre, el sargento David Wilson, quien había servido en el ejército y fallecido durante un entrenamiento de rutina 3 años antes. Describió cómo su padre había sido su primer entrenador, enseñándole a lanzar en un aro improvisado en el pequeño patio trasero de su antigua casa. Reveló cómo, en sus últimas conversaciones antes de morir, su padre le había confesado su sueño no realizado de jugar profesionalmente y cómo veía en Marcus la oportunidad de cumplir lo que el destino le había negado. Mientras hablaba, Marcus sacó de su cartera una fotografía desgastada, la misma que Michael había visto brevemente en el avión, donde aparecían padre e hijo sonriendo, con una pelota de baloncesto entre ellos. La emoción en su voz era palpable, pero también había una determinación creciente, como si expresar esos recuerdos en voz alta a Michael Jordan, de alguna manera, consolidara su propia resolución. Mi padre solía decir que tenía algo especial, algo que no se podía enseñar, compartió Marcus, mirando la foto. El baloncesto nunca fue solo un deporte para mí. Es una promesa que le hice antes de morir. Lo entiendo mejor de lo que te imaginas, respondió Michael, encontrando su mirada con la del joven. A veces jugamos por nosotros mismos, a veces por el equipo, pero en los momentos más importantes, jugamos por algo más grande, algo que trasciende la cancha. El momento fue interrumpido por la abrupta entrada de Parker en la sala. Su rostro revelaba una tensión que no había estado presente minutos antes. Apretó su teléfono con excesiva fuerza, su mirada alternando rápidamente entre el dispositivo y su reloj de pulsera. Le hizo un gesto a Michael, indicando urgencia, y ambos salieron al pasillo, dejando a Marcus momentáneamente confundido por la interrupción. En el pasillo vacío, Parker explicó la situación en voz baja y apresurada. La junta directiva de Atlantic Airways había adelantado la reunión para presentar el nuevo proyecto a las 9 de la mañana, exactamente la misma hora que la prueba de Marcus en Charlotte. La razón oficial fue que uno de los miembros clave necesitaba viajar al extranjero más tarde ese mismo día, pero Parker sospechaba maniobras internas de un grupo de ejecutivos que apoyaban un proyecto rival. El mensaje implícito era que si Parker no estaba presente para defender personalmente su propuesta, la junta aprobaría el proyecto rival, echando por tierra 3 años de su trabajo. Mientras Michael asimilaba esta información, su teléfono vibró con un mensaje del piloto de su jet privado. La tormenta había abierto una ventana segura para el despegue, pero tendrían que partir en los próximos 20 minutos para aprovechar la oportunidad. Tenemos un problema grave, anunció Parker, pasándose la mano por el pelo en un gesto inusual para su serenidad habitual. Necesito estar en Raleigh a las 9 para salvar mi proyecto, justo cuando Marcus debería estar en Charlotte para su examen. Y todavía tenemos que lidiar con la situación aquí, añadió Michael, mientras ya calculaba alternativas. El médico me acaba de informar que la madre de Marcus necesita ser trasladada de inmediato a un hospital mejor equipado en Raleigh. Su condición cardíaca es más grave de lo que pensábamos. En ese preciso instante, el sistema de megafonía del hospital emitió una llamada urgente al equipo médico del 3er piso, donde se encontraban. El código mencionado provocó una avalancha de enfermeras y médicos hacia la habitación de Amelia Wilson. Michael y Parker intercambiaron una mirada de comprensión instantánea antes de regresar corriendo, solo para encontrar a Marcus presa del pánico mientras los médicos rodeaban la cama de su madre. Uno de los monitores emitía una alarma insistente,
y el equipo médico intercambió rápidamente palabras técnicas. El doctor Phillips, ahora con un estetoscopio, miró a Michael con preocupación mientras le indicaba a una enfermera que preparara algún medicamento de emergencia. La expresión del médico confirmó lo que la llamada de emergencia ya había sugerido. La situación había empeorado drásticamente y las próximas horas serían cruciales. La sala de espera del hospital se transformó en el centro de una encrucijada de destinos. Michael Jordan estaba de pie junto a la ventana, observando la tormenta que, tras una breve canción de cuna, volvía a intensificarse. Su imponente silueta contrastaba con el cielo oscurecido mientras sus dedos golpeaban rítmicamente el alféizar, un hábito inconsciente que siempre afloraba en momentos de decisiones cruciales. A pocos metros, Marcus estaba sentado cabizbajo, con las manos entrelazadas en un gesto que mezclaba oración y desesperación. Sus hombros subían y bajaban a un ritmo irregular, delatando la lucha interna por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Al otro lado de la sala, William Parker caminaba en círculos mientras hablaba en voz baja por teléfono, con el rostro alternando entre expresiones de preocupación y determinación calculada. Los monitores del pasillo médico aún mostraban los signos vitales estabilizados de Amelia Wilson después de que los médicos controlaran la crisis. Pero la necesidad de trasladarla a un centro cardíaco especializado se había vuelto aún más urgente. El reloj de pared marcaba las 7:50 de la mañana, poco más de una hora antes del examen de baloncesto en Charlotte y la crucial presentación de Parker en Raleigh. Los médicos logran estabilizarla, pero el riesgo de un nuevo episodio es significativo. El doctor Phillips informó, me acerco a Michael con el historial médico en la mano. El traslado al Raleigh Memorial no solo es recomendable. Es absolutamente necesario en las próximas 2 horas, y el jet privado es nuestra única opción viable para un transporte médico seguro y rápido en estas condiciones, respondió Michael, con la mirada fija en la tormenta que se extendía por la ventana. El mismo jet que llevaría a Marcus a Charlotte a tiempo para su prueba. El dilema se materializó con una claridad despiadada. El jet privado que Michael había reservado era, a la vez, la única oportunidad de Marcus para llegar a la prueba en Charlotte y la forma más segura de transportar a Amelia para recibir tratamiento especializado en Raleigh. La ambulancia aérea más cercana no estaba disponible debido a la tormenta, y el transporte terrestre sería peligrosamente lento dada la condición de la paciente. Parker terminó su llamada y se acercó a los dos. Su expresión revelaba que se enfrentaba a su propio conflicto moral, la presentación que podría definir su carrera frente al compromiso humano que había asumido con esta familia que apenas conocía. Por unos instantes, los 3 hombres guardaron silencio, cada uno absorto en sus propios cálculos de prioridades y posibilidades. Fue Michael quien finalmente rompió el silencio. Sus ojos reflejaban esa determinación característica que alguna vez transformaba derrotas aparentemente seguras en victorias memorables. Parker, necesito que me des media hora a solas para hacer unas llamadas importantes, pidió Michael, sacando ya su teléfono del bolsillo. Y necesito el nombre exacto del coordinador de reclutamiento de la UNC que estará presente en el examen de hoy. El entrenador Thompson es responsable del proceso de selección, respondió Marcus rápidamente, levantando su rostro surcado de lágrimas. Richard Thompson. Pero, señor Jordan, ya no importa. Mi madre necesita ese avión, no yo. Michael salió al pasillo vacío, marcando números que no había usado en décadas. Su postura transmitía una confianza que contrastaba con la gravedad de la situación, como si pudiera manipular la realidad con pura fuerza de voluntad, una habilidad que había demostrado innumerables veces en las canchas, pero que ahora enfrentaba obstáculos mucho más allá de las defensas rivales. En los siguientes 28 minutos, hizo 6 llamadas diferentes, con su voz oscilando entre tonos de cordial persuasión, apelaciones a la vieja camaradería y, ocasionalmente, la inequívoca autoridad de alguien que había forjado un legado inigualable. Con cada llamada, su expresión cambiaba sutilmente de esperanza a frustración, de insistencia a resignación, hasta que finalmente regresó a la sala de espera con una mirada que tanto Parker como Marcus reconocieron de inmediato. Era la mirada de alguien que acababa de recibir un no rotundo, pero que aún procesaba alternativas en su mente analítica. La tormenta afuera había arreciado de nuevo, con violentas ráfagas que sacudían las ventanas del hospital como dedos impacientes exigiendo atención. Las reglas son reglas, incluso para Michael Jordan, anunció, con una breve sonrisa sin humor. El entrenador Thompson fue absolutamente claro. Las pruebas se realizaron exclusivamente en la fecha y hora programadas. Sin excepciones. Ya han abierto excepciones antes,
y eso sentó precedentes problemáticos. Sabía que sería así, murmuró Marcus, con la mirada fija en el suelo. Quizás simplemente no estaba destinado a ser. Lo importante ahora es que mi madre está bien. Fue entonces cuando Michael notó un sutil cambio en la expresión de Parker. El ejecutivo se había retirado discretamente durante las llamadas, aparentemente absorto en sus propios contactos y asuntos corporativos. Pero ahora observaba la interacción entre Michael y Marcus con una mirada peculiar, la mirada de quien ve conexiones donde otros solo ven problemas aislados. Se acercó a ellos con paso decidido, tableta en mano, mostrando lo que parecía ser una presentación corporativa en desarrollo. Las páginas que hojeó rápidamente mostraban gráficos, proyecciones financieras y fotografías que Michael solo pudo vislumbrar parcialmente. Había una energía renovada en Parker, esa inconfundible chispa de inspiración que precede a las soluciones innovadoras. «El señor Jordan, ¿me das 2 minutos?», preguntó Parker, señalando un rincón más apartado de la sala de espera. «Creo que tengo un enfoque diferente para nuestros problemas interconectados. Espero que sea algo más que una simple charla corporativa», respondió Michael, siguiéndolo al lugar indicado. «Tenemos que tomar decisiones importantes en los próximos minutos». Mientras hablaban en voz baja, Marcus permaneció sentado, observándolos con una mezcla de curiosidad y resignación. A través de las puertas de cristal, pudo ver al equipo médico preparando a su madre para el traslado, conectando monitores portátiles y organizando el papeleo. Su mente oscilaba entre la preocupación por su salud y el doloroso pensamiento de lo que podría haber sido, la oportunidad que había construido durante años desvaneciéndose ante circunstancias ajenas a su control. Fue entonces cuando notó que Michael hacía un gesto de sorpresa y genuino interés, inclinándose para examinar con más atención algo en la tableta de Parker. Los dos hombres discutieron con creciente intensidad. Parker señalaba diferentes elementos en la pantalla, mientras que Michael asentía ocasionalmente, su expresión se transformaba gradualmente. Cuando finalmente volvieron al lado de Marcus, una energía distinta emanaba de ambos, una inusual combinación de determinación concentrada y optimismo cauteloso. «Marcus Parker tiene un proyecto importante que presentará hoy a la Junta», comenzó Michael, sentado junto al joven. «Los detalles aún son confidenciales, pero acabo de sugerirle que integre un componente social en el proyecto. Un programa de becas para jóvenes atletas de comunidades desfavorecidas. Un programa que ofrecería no solo transporte asequible para competiciones y exámenes universitarios, sino también mentoría y apoyo educativo», añadió Parker, alternando la mirada entre la tableta y Marcus. Su situación sería el ejemplo perfecto de la necesidad que esta iniciativa abordaría. La propuesta que Parker estaba perfeccionando con las aportaciones de Michael tenía el potencial de ser transformadora para todos los involucrados. El ejecutivo presentaría a la junta directiva no solo su proyecto original, sino también una versión ampliada que incluiría el programa de becas, utilizando la historia de Marcus como ejemplo perfecto de la necesidad que atendería. Michael, a su vez, ofrecería su respaldo oficial a la iniciativa, un patrocinio de una celebridad que elevaría instantáneamente la visibilidad del proyecto y prácticamente garantizaría su aprobación por parte de la Junta. A cambio, Parker se aseguraría de que la madre de Marcus recibiera transporte médico prioritario a Raleigh, utilizando recursos de aerolíneas que rara vez se ponen a disposición de personas que no son ejecutivas. En cuanto a la prueba perdida, Michael tenía una propuesta diferente que requeriría la aceptación y el compromiso de Marcus. Un video de demostración de sus habilidades, filmado allí mismo en Wilmington. Tan pronto como la situación de su madre se estabilizara, Michael lo enviaría personalmente a sus contactos en la UNC con una recomendación formal. «No puedo prometer que funcione», admitió Michael con una franqueza poco común, «pero puedo garantizar que tu desempeño será evaluado por los ojos adecuados, incluso fuera del proceso de selección tradicional». Una recomendación directa de Michael Jordan vale más que cualquier examen estandarizado, añadió Parker con evidente convicción, especialmente para una universidad donde su legado es prácticamente sagrado. Mientras procesaba la propuesta, Marcus pidió unos minutos para ver a su madre antes de que la prepararan para la transferencia. Dejando a Michael y Parker ultimando detalles logísticos, se dirigió a la habitación del hospital, donde encontró a Amelia consciente, pero visiblemente debilitada. Al verlo entrar, extendió su mano sin yeso, un gesto que transportó instantáneamente a Marcus a su infancia. Esa misma mano que lo consolaba después de perder partidos, que lo sostenía durante las oraciones nocturnas, que trabajaba incansablemente para apoyar a la familia tras la muerte de su padre.
Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo esa mano con la delicadeza de quien toca algo infinitamente precioso. Las palabras parecían insuficientes, así que guardaron silencio unos instantes, comunicándose a través de ese simple contacto con mayor eficacia que cualquier conversación elaborada. «Siento lo de tu prueba», dijo Amelia finalmente, con voz débil pero decidida. «Sé cuánto significó para ti. Para nosotros. Habrá otras oportunidades», respondió Marcus, sorprendido por la calma en su voz. «Lo importante ahora es que te mejores. Papá lo entendería mejor que nadie». Cuando Michael entró en la habitación unos minutos después, se encontró con una escena que lo conmovió profundamente. Marcus y su madre estaban tomados de la mano, con la cabeza gacha y los ojos cerrados, en oración silenciosa. Había una intimidad y una fuerza en ese momento que trascendía la fragilidad de las circunstancias, una conexión que le recordaba dolorosamente su propia relación con sus padres. Permaneció respetuosamente en la puerta, reticente a interrumpir algo tan personal, pero consciente de los plazos inexorables que enfrentaban. Fue Marcus quien primero notó su presencia, alzando la vista con una expresión distinta. Aún había preocupación, pero también una resolución y madurez que no había estado presente horas antes. Michael reconoció esa mirada al instante, pues la había visto muchas veces en su reflejo. Era la mirada de alguien que acababa de encontrar una fuerza interior que superaba la que creía poseer. «Señor Jordan», llamó Marcus, indicándole que se acercara. «Mi madre quiere agradecerte personalmente todo lo que haces por nosotros». «No hay necesidad de agradecimientos», respondió Michael. Me acerqué a la cama y me sorprendí juntando sus manos con las de ellos en un gesto espontáneo. A veces los caminos se cruzan justo cuando deben cruzarse. El momento fue interrumpido por la abrupta entrada de Parker, cuyo rostro, normalmente sereno, ahora mostraba una genuina urgencia. Sin preámbulos, les informó que las condiciones meteorológicas habían empeorado drásticamente en los últimos 20 minutos. La breve ventana de oportunidad para los vuelos se había cerrado por completo, con vientos de casi 100 kilómetros por hora azotando la región. Todos los vuelos comerciales y privados fueron cancelados oficialmente hasta nuevo aviso, incluyendo los servicios de ambulancia aérea. El transporte terrestre también enfrentaba condiciones peligrosas, con reportes de árboles caídos e inundaciones en varias rutas principales. La situación, que ya era complicada, se había vuelto prácticamente imposible. No solo se perdió definitivamente la prueba de Marcus, sino que el traslado médico urgente y la presencia de Parker en la reunión de la junta directiva también se habían vuelto inviables por medios convencionales. «El controlador aéreo fue totalmente claro», explicó Parker, mostrando las actualizaciones meteorológicas en su teléfono. «Nada despega ni aterriza durante al menos las próximas 12 horas. La tormenta se ha convertido en algo cercano a un huracán de categoría 1. ¿Y qué hay del traslado de mi madre?», preguntó Marcus, con la preocupación de nuevo dominando su expresión. «El médico dijo que era urgente y que no podía esperar». «¿Y qué pasa con tu proyecto y la junta?», añadió Michael, consciente de todas las implicaciones de la situación. «Sin ti, ¿darán luz verde al proyecto de la competencia?». Parker no necesitó responder. Su mirada lo decía todo. La tormenta había bloqueado todas las rutas convencionales, poniendo vidas, carreras y sueños en suspenso. Los tres intercambiaron miradas, cada uno asimilando las consecuencias de este nuevo acontecimiento. Fue entonces cuando Michael Jordan, mundialmente conocido por su negativa a aceptar la derrota, se acercó a la ventana del hospital, observando la furiosa y devastadora tormenta que azotaba el exterior. Su reflejo en el cristal mostraba una expresión familiar para cualquier aficionado al baloncesto, esa inconfundible mezcla de determinación implacable y cálculo estratégico que siempre precedía a sus jugadas más legendarias. Cuando se giró para mirar de nuevo a Parker y Marcus, había algo diferente en sus ojos, esa chispa que transforma los obstáculos en desafíos y las imposibilidades en oportunidades. «Si ni el aire ni las carreteras son opciones», comenzó Michael, con un tono que revelaba que una idea había cobrado forma. «Entonces necesitamos una tercera vía que nadie ha considerado todavía. A menos que puedas caminar sobre el agua, no veo cómo», respondió Parker, con el cansancio y la frustración finalmente reflejados en su voz, normalmente controlada. «No en el agua», corrigió Michael, con una sonrisa de confianza formándose en sus labios. «Pero debajo. Parker, dijiste que Atlantic Airways tiene alianzas con otras compañías de transporte, ¿verdad? Incluyendo el transporte marítimo».
Las grises aguas del río Capefea rugían con violencia mientras el pequeño remolcador naval desafiaba la tormenta, navegando con determinación contra la corriente, fortalecida por las lluvias torrenciales. En la cubierta inferior, adaptada a toda prisa para acomodar una camilla médica, Amelia Wilson era vigilada constantemente por 2 paramédicos que Parker había conseguido a través de contactos en la guardia costera. Michael Jordan, firmemente apoyado contra la pared metálica, mantenía contacto visual con Marcus, transmitiéndole en silencio la confianza que el joven necesitaba desesperadamente en ese momento. Mientras tanto, Parker había transformado un pequeño compartimento de navegación en una oficina improvisada, coordinando simultáneamente la operación de rescate médico y preparándose para su presentación remota ante la junta directiva de la aerolínea. El buque, originalmente utilizado para asistir a grandes buques en el puerto de Wilmington, se había convertido inesperadamente en la tercera vía que Michael había imaginado, inmune a las carreteras bloqueadas y los cielos turbulentos. Siguiendo el curso natural del río hasta Raleigh, donde las ambulancias esperaban en el puerto para recibir a Amelia. ¿Signos vitales? Estables. Saturación de oxígeno al 95%, informó uno de los paramédicos, ajustando el oxígeno suplementario. Llegaremos al puerto de Raleigh en aproximadamente 40 minutos, considerando las condiciones actuales, y el gimnasio de la preparatoria Riverside está confirmado para la prueba improvisada, confirmó Michael, terminando una llamada en su celular. El entrenador Thompson aceptó ver el partido remotamente si lográbamos establecer una transmisión en vivo decente. Mientras el barco avanzaba trabajosamente contra la corriente, un plan extraordinario estaba tomando forma. Michael contactó a sus contactos y a la comunidad deportiva de Wilmington, y rápidamente localizó a un exentrenador de baloncesto universitario que ahora dirigía la preparatoria Riverside. En cuestión de minutos, obtuvo permiso para usar el gimnasio de la escuela para una prueba improvisada que se transmitiría en vivo a los reclutadores de la UNC. Al mismo tiempo, Parker se coordinó con su equipo técnico para preparar su presentación remota ante la junta directiva, una situación sin precedentes en la historia conservadora de la aerolínea. El pequeño espacio del barco bullía con llamadas telefónicas, mensajes y una intensa planificación, en marcado contraste con la violenta tormenta que azotaba el exterior de la embarcación. Marcus, dividido entre la preocupación por su madre y la inesperada oportunidad que se presentaba, intentó procesar la vertiginosa velocidad con la que sucedían los acontecimientos. Señor Jordan, incluso si logramos hacer esta prueba improvisada, ¿qué garantía tengo de que se la tomen en serio?, preguntó Marcus, con una mezcla de esperanza y escepticismo en su voz. Las reglas son reglas. Como dijiste, las reglas existen por algo, Marcus, respondió Michael, ajustando la señal de su teléfono. Pero a veces las circunstancias exigen que veamos más allá. Eso es lo que aprendí a lo largo de mi carrera. Al atracar en el puerto de Raleigh, se puso en marcha una operación meticulosamente coordinada. Una ambulancia esperaba con el motor en marcha, mientras paramédicos profesionales recibían la camilla de Amelia. Con eficiencia militar, Michael le aseguró a Marcus que su madre recibiría la mejor atención posible en el centro médico de Raleigh, el traslado que los médicos consideraron esencial para su completa recuperación. Con un fuerte abrazo y palabras de aliento, convenció al joven de seguir al segundo vehículo que los esperaba, una camioneta que los llevaría rápidamente al gimnasio de la preparatoria Riverside, donde ya se estaba instalando el equipo de filmación. Parker, mientras tanto, no se bajó del barco. Transformó la pequeña cabina en un estudio improvisado, apoyando su tableta sobre libros de navegación apilados y ajustando la iluminación para que pareciera lo más profesional posible. La reunión de la junta directiva comenzaría en exactamente 18 minutos, y de él dependía no solo el futuro de su revolucionario proyecto, sino también el compromiso adquirido con Marcus y su madre, una carga que el ejecutivo llevaba con sorprendente determinación. No te preocupes por tu madre ahora, le indicó Michael mientras la camioneta circulaba por calles parcialmente inundadas hacia la siguiente prueba. Necesitas estar completamente concentrado, tal como me enseñaste en el gimnasio Lani. ¿Cómo podré agradecerte todo esto?, preguntó Marcus, observando la ciudad azotada por la tormenta a través de la ventanilla del coche. Nadie había hecho algo así por mí ni por mi familia. El gimnasio de la preparatoria Riverside, iluminado solo parcialmente por generadores de emergencia, estaba vacío, salvo por 6 personas estratégicamente ubicadas, 2 camarógrafos, el exentrenador universitario Michael New, un técnico informático que preparaba la transmisión en vivo, y el propio Michael.
que se quitaba la chaqueta y se preparaba para entrar personalmente a la cancha. El técnico confirmó que el entrenador Thompson y otros 2 reclutadores de la UNC estaban conectados por videoconferencia. Al observar esta prueba sin precedentes con curiosidad profesional, Marcus respiró hondo, sintiendo el peso del momento. No solo estaba en juego su futuro académico y deportivo, sino también la extraordinaria movilización que estas personas habían hecho por él. Michael se acercó y le puso una mano en el hombro con la misma firmeza que había demostrado en las canchas años atrás. Olvídate de la tormenta, olvídate de las cámaras, incluso olvídate de que estoy aquí, dijo Michael, mirándolo directamente a los ojos. Solo recuerda la promesa que le hiciste a tu padre. Este momento es para él. Para él, repitió Marcus, con una calma decidida que reemplazó su nerviosismo anterior. Y para mi madre, que nunca me abandonó. Los siguientes 27 minutos cambiarían para siempre la vida de Marcus Wilson bajo la tutela de Michael Jordan. Demostrando pases, posicionamiento y técnicas que había perfeccionado durante décadas, el joven ofreció una actuación extraordinaria. Cada tiro, cada movimiento defensivo, cada decisión en la cancha reflejaba no solo un talento natural excepcional, sino también esa cualidad intangible que distingue a los buenos jugadores de las leyendas en potencia, la capacidad de elevar el nivel de juego bajo presión extrema. Las cámaras capturaron cada momento, transmitiendo en tiempo real a los reclutadores, quienes, inicialmente escépticos ante el proceso poco convencional, rápidamente mostraron interés genuino. Simultáneamente, a kilómetros de distancia, Parker concluyó su presentación remota ante la junta directiva, explicando cómo la tormenta que retrasó su llegada había inspirado, irónicamente, la dimensión más importante de su proyecto. Lo que comenzó como un simple rediseño de asientos para brindar comodidad a personas altas y atletas, explicó Parker a la pantalla, donde 12 ejecutivos lo observaban atentamente, se ha convertido en algo mucho más grande, una iniciativa que no solo revolucionará la comodidad física, sino que también creará oportunidades para jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas. ¿Es oficial esta asociación con la fundación de Michael Jordan?, preguntó un miembro de la junta directiva, visiblemente impresionado. ¿Tenemos confirmación de que él personalmente apoya el proyecto? 6 meses después, el auditorio corporativo de Atlantic Airways en Charlotte se llenó de invitados para la presentación oficial del programa Win Sebab. En el escenario, William Parker, con un traje impecablemente confeccionado, se situó en el centro junto a Michael Jordan, cuya presencia inevitablemente atraía todas las miradas. Amelia Wilson, totalmente recuperada y con una apariencia renovada que reflejaba meses de atención médica adecuada, observó con orgullo cómo su hijo Marcus, ahora con el uniforme oficial de la Universidad de Carolina del Norte, hacía una demostración pública del prototipo de los nuevos asientos diseñados específicamente para atletas. Las pantallas alrededor del auditorio alternaban entre imágenes técnicas del revolucionario proyecto y fotografías de jóvenes atletas que ya se habían beneficiado del programa de becas en sus primeros meses de implementación. Los asientos Win Sebab representan más que una simple mejora en la comodidad, explicó Parker a los periodistas e inversores presentes. Simbolizan un compromiso con la dignidad y la inclusión en los viajes aéreos, reconociendo que las personas de diferentes edades merecen espacios adecuadamente diseñados. El programa de becas ya ha identificado a 17 jóvenes talentos en comunidades marginadas, añadió Michael, con la autoridad que definió toda su carrera, talentos que, como Marcus, podrían haberse perdido simplemente por barreras logísticas y financieras. Cuando llegó el momento de las preguntas de la prensa, un periodista planteó la pregunta que muchos se habían preguntado con curiosidad. ¿Cómo había comenzado exactamente esta improbable colaboración entre Atlantic Airways y Michael Jordan? El exjugador y el ejecutivo intercambiaron una mirada cómplice antes de que Parker tomara el micrófono y finalmente revelara la verdad detrás de lo que todos creían que era un error del sistema en la asignación de asientos. La verdad es que no hubo ningún error, confesó Parker, provocando murmullos de sorpresa entre el público. Como parte de nuestra investigación de mercado para el proyecto, reubicamos deliberadamente a algunos pasajeros altos y atletas en asientos de clase turista estándar, observando sus reacciones y recopilando datos cualificados sobre la incomodidad experimentada. En otras palabras, intervino Michael con una sonrisa, mezclando diversión y admiración por la audacia de la estrategia. Fui un conejillo de indias involuntario para el proyecto que ahora apoyo plenamente. El auditorio estalló en risas y aplausos ante la revelación. Marcus, quien hasta ese momento desconocía este detalle, miró a Michael con renovada comprensión.
La casualidad que había colocado a la leyenda del baloncesto a su lado en ese vuelo no era casualidad, sino una decisión corporativa que cambió inesperadamente el curso de innumerables vidas. Cuando la conferencia terminó oficialmente y los invitados se dirigieron al cóctel, Marcus se acercó a Michael y Parker, ahora unidos no solo por un proyecto empresarial, sino por una experiencia compartida que trascendía las barreras profesionales y personales. Un error deliberado que lo cambió todo, observó Marcus, y su voz reflejaba la profunda transformación que los últimos meses habían traído a su vida. ¿Quién hubiera imaginado que un intercambio de asientos llevaría a todo esto? A veces los mayores desafíos nos llevan a nuestras mayores oportunidades, respondió Michael, abrazando brevemente al joven que ahora caminaba con confianza hacia un futuro que antes parecía imposible. Solo hay que tener la valentía de convertir los obstáculos en peldaños. Si la historia de Michael Jordan y Marcus Wilson te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y descubre la próxima y emocionante historia que tenemos preparada para ti. Nos vemos pronto. Y antes de irte, comenta desde donde lo estás viendo y cuéntame, ¿qué te pareció el final de esta historia?